Pues bienvenidos otra vez. Brevemente nomás voy a decir esto porque tenemos tenemos visitantes esta mañana. Aquí estudiamos la palabra versículo por versículo, capítulo por capítulo, y empezamos el Evangelio de Juan. No estuve la semana pasada, fue Daniel. Fue el hermano Daniel Gavillini, él fue quien enseñó la semana pasada en Colosenses 1. No he tenido la oportunidad de escuchar su mensaje, pero él es un buen maestro y tiene mucho conocimiento. Y como digo, no he tenido el tiempo de escuchar el mensaje. Pero la semana anterior a esa, empezamos el capítulo 2 de Juan. Y hoy vamos a continuar en el versículo 13 de Juan 2. Pero si otra vez más, bienvenidos hasta su casa. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que Él sea que habla a través de mí. Y vamos a orar otra vez más. Señor, te damos gracias otra vez más por esta mañana. Te damos gracias de que Tú sigues siendo bueno con nosotros a pesar de que te fallamos vez tras vez. Esta mañana te pongo este tiempo en tus manos, Señor, que simplemente seas tú, Señor, que habla a través de mí, que me llenes de tu Espíritu Santo. Y como Juan el Bautista decía, que tengo que disminuir, tú tienes que crecer. Esa es mi oración esta mañana. Que seas tú, Señor, que crezca. Te exalto y, Señor, unge mis labios, usa mi mente, úsame. Soy tú. Te pertenezco a ti, soy tu siervo. Hazme un lado, Señor, y habla a través de mí. Te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver otra vez, como les mencioné, vamos a ver en Juan capítulo 2, vamos a empezar el versículo 13 y vamos a terminar el 25. Y con esto vamos a terminar el capítulo 2 de Juan capítulo 2. Vamos a leer, si puedes abrir tu Biblia, en Juan capítulo 2, vamos a empezar el versículo 13. Vamos a leer estos versículos y después vamos a empezar el estudio, vamos a empezar a disminuir un poquito la conversación que vamos a disminuir estos versículos. Vamos a comenzar. En el 13 dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. El 15 dice: y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y con los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El 16 dice: y Jesús y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. El 17: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. El 18: entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? El 19: Jesús respondió y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. En 20 dice: entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. El 21: pero él, hablando del templo de su cuerpo. 22: por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. El 23: cuando estaba en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. El 24: pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. El 25: y no tenía necesidad
de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a comenzar el versículo 13. Otra vez más dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Vamos a empezar a desmenuzar. Ahora, la Pascua de los judíos era un recordatorio a los judíos de lo que pasó en Egipto. Y nosotros creo que sabemos la historia, todos sabemos la historia, lo que pasó en Egipto, el éxodo, cómo Dios liberó a los israelitas de Egipto. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 27, que les dio la Pascua, les dio que es el recordatorio, por eso tenía que hacerlo, era cada año. Ahora, la Pascua, hablando de la Pascua, era la sangre del cordero, y esto enseña era una señal. La sangre del cordero era una señal, y cuando el Señor miraba que la sangre en los postes, si se acuerdan de Éxodo, en los capítulos, les dio instrucciones, les dijo que pusieran la sangre del cordero en los postes en su casa, y el Señor iba a pasar. Dice, y si yo miro, dijo el Señor, cuando mire la sangre, voy a pasar encima, dice, pero las casas que no tengan la sangre puesta, dice, dice, habrá muerte. Y esto habla acerca de una sombra, apunta a Jesús, que vemos en el Nuevo Testamento, y lo vimos en capítulo 1, que dice el Cordero, que Juan el Bautista dijo, aquí, y dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y Jesús vino a los suyos a liberarlos de sus pecados, de la misma manera que Dios liberó a Egipto. Él vino a liberar, Jesús vino a liberar. Y como dice en Juan capítulo 1, vemos que dice, vino a los suyos y a los suyos no lo aceptaron. Ahora, era un mandato que todo hombre judío fuera a Jerusalén 3 veces al año. Eso lo vemos en Deuteronomio 16. Vamos a verlo. En Deuteronomio 16, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor, tu Dios, en lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces vemos por qué Jesús se encontraba ahí. Jesús se encontraba ahí. Habla acerca de la fiesta de los panes. No me acuerdo si es antes o después que la Pascua. Creo que es 7 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Pero como dice el versículo 13, que estaba cerca. Lo vamos a continuar el versículo 14, que dice en Juan 2:14, dice, y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Ahora veamos a Moisés. Vamos a ver a Moisés, a quien se le fue instruido estas cosas, se le fue instruido, y él enseñó a Israel acerca de estas cosas. Vamos a ver a Moisés otra vez en Deuteronomio 14. Deuteronomio 14, 22 y el 23. Dice, diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. El 23, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano,
de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor, tu Dios. Entonces, diezmar y sacrificar lo mejor al Señor. Eso aplica hoy a nosotros también. Pero hablando específicamente de sacrificios, es lo que estamos sabiendo aquí, estos animales eran específicamente para sacrificios, los que vemos aquí, que habla acerca de los bueyes, ovejas y palomas. Y para que un animal sea considerado limpio, o sea, aceptable para sacrificio ante el Señor, para el Señor, tenía que tener dos cosas el animal. Tenía que rumiar, que viene siendo el proceso biológico del animal, de volver a masticar su comida para digerirla mejor. Y tenía que tener la pezuña partida. Y si no tenía los dos, ese animal era impuro y no era aceptable para sacrificio. Ahora, vamos a ver las palomas un ratito, un poquito. Las palomas eran para los pobres, para que los pobres pudieran traer su sacrificio al Señor. Eso lo vemos en Levíticos 5:7. Dice, pero si no tienes lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas o 2 pichones, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Entonces hasta ahorita vamos bien, todo se ve en orden. Y llegamos al versículo 15 en Juan 2. Dice, y haciendo azote de cuerdas echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y con los bueyes desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El 16. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Otra vez miremos a Moisés en Deuteronomio 14, 24, 25 dice, mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre. Cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, y luego dice el 25, entonces los cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano y iréis al lugar que el Señor tu Dios escoja. Entonces lo que está hablando aquí es, vas a traer tu sacrificio al Señor, ya será instruido a los israelitas, que traigan su sacrificio al Señor por el pecado. Dice, pero si es muy lejos, pero si el camino es muy lejos, dice, vende tus animales, es básicamente lo que está diciendo aquí, vende tus animales, y cuando llegues al lugar donde el Señor ha indicado que ahí vas a traer tu sacrificio, ahí puedes comprar por el mismo precio que bendices tu animal, ya sea oveja, ya sea cordero, ya sea un buey, ya sea las palomas, lo que sea, la misma cantidad. Ese era el proceso, ¿verdad? No vemos nada mal hasta ahorita. Y otra vez, el hecho que estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas no era el problema. El problema vemos que son 2 cosas que vemos, grandes problemas. La primera es de que se estaban aprovechando de la gente. Por eso Jesús los volcó las mesas y azotó de cuerdas. Dice, pero aún peor, no solamente se estaban aprovechando de la gente, pero se estaban aprovechando del pobre
Y Dios tiene mucho que decir acerca de esto, de aprovecharse del pobre. Dios tiene mucho que decir y no es bueno. Vamos a ver solamente algunas escrituras. Vamos a ver dos, de hecho. Vemos en Amos 5:11. Dice, por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exiges de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que habéis edificado, no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Y luego vemos en Proverbios 22 y el 23. Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni aplastéis al afligido en la puerta. Dice, porque el Señor defenderá su causa y quitará la vida de los que los roban. Y encontramos muchos más versículos que hablan acerca de eso, de que no le robes al pobre. Vemos en el Antiguo Testamento, vez tras vez vemos mucho eso, que Dios odia cuando se aprovechan del pobre. Y el segundo problema que vemos aquí es que impedían que los gentiles adoren al Dios de Israel. Estaban en el patio de los gentiles. Y los gentiles sí, no eran muy común, pero tenían derecho de adorar al Dios de Israel. Y otra vez vamos a ver a Moisés en Números. No sé si alcanza a ver eso, pero en Números habla acerca de los gentiles, un gentil viene siendo alguien que no sea judío. Pero en Números, vamos a ver en el versículo 15, en el versículo 14 al 16, dice, y si un extranjero reside con vosotros, o uno que esté entre vosotros por vuestras generaciones, y desee presentar una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, como lo hacéis vosotros, así lo hará Él. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Y luego dice el 16, en Números 15, 16, dice, una sola ley habrá, una sola ordenanza para que vosotros y para que el extranjero que reside con nosotros. Muchas de las tradiciones eran solo para los judíos. Presentar ofrenda encendida al Señor era algo que era permitido para los gentiles. Y hablando del templo, solamente se les permitía entrar en el patio de los gentiles, por eso es muy obvio que se llamaba el patio de los gentiles. Y el resto del templo era para los judíos. Otra vez los problemas que vemos, estaban estafando a la gente. Y otra vez Proverbios 11:1 dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Y otra vez estaban estafando a la gente, pero aún peor estaban estafando a los pobres. Y el segundo problema, otra vez, estaban estorbando. Los gentiles no podían traer su ofrenda. Y por eso Jesús hizo lo que hizo. Y continuando el versículo 17, en Juan 2 dice, sus discípulos se acordaron que estaba escrito, el celo por tu casa
me consumirá. Y el versículo que ellos del que se acordaron viene siendo Salmo 69, 9, que dice: porque el celo por tu casa me ha consumido. Quiero hablar un poquito acerca del templo. Vamos a meternos en el tema del templo. Vamos a hablar un poquito. El templo tenía que ser consagrado, santo, o sea, apartado para el Señor. Eso lo vemos en Hebreos 9, que hace referencia al Antiguo Testamento y hace referencia al proceso que Moisés tenía que hacer, que hizo, y el proceso que se seguía después de Moisés. Que cuando Moisés enseñó al pueblo los mandamientos, tomó la sangre de los becerros con agua, lana y hisopo y roció el tabernáculo, el libro y todo el pueblo. Ese es el proceso de la congregación, de ser algo santo. Ese es el proceso de la purificación. Y como dice otra vez en Hebreos, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 9. Y en Hebreos capítulo 9 hace referencia a Éxodo 24. Si le quieres tomar notas y después verlo, esa es la referencia de Hebreos 9. Es como básicamente un comentario acerca de Éxodo 24, ¿verdad? Que vemos que es una sombra a cosas mejores a venir, de lo que habla el autor de Hebreos. Y esto es una señal a Jesús en la cruz, ¿verdad? Y si tú has puesto tu fe en el Hijo de Dios, tú eres el templo de Dios. Es lo que nos enseña Primera de Corintios, es lo que enseña Pablo en Primera de Corintios. Primera de Corintios 6:19 y el 20 dice: ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es templo, es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados? Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez, como vimos el templo, el proceso del templo, como se consagraba, cómo era purificado Moisés después de dar los mandamientos, hizo sacrificio y agarró la sangre del cordero y purificó al pueblo, el templo y todo lo que estaba en el templo. Todo fue purificado, y como dicen Hebreos, casi todo es purificado por sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así nosotros también, otra vez, es una sombra a las cosas mejores, era una sombra a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y porque su sangre fue derramada, por su sangre tú eres el templo, como vimos en 1 Corintios. Ahora tú eres el templo, como no me acuerdo dónde dice, creo que dice en Romanos, o creo que en los salmistas, que Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre. Él habita ahora en nosotros. Dios nos ha hecho en el templo donde Dios habita. Y ahora algo acerca de eso, hablando de que Dios habita en templos. Dios solo habita en lugares santos. Otra vez, si tú has puesto
tu fe en el Hijo de Dios, por la sangre de Jesús, tú eres santo. Fuiste comprado por un precio y ya no perteneces a ti, es lo que vimos en 1 Corintios. Ya no eres tu propio dueño. De hecho, nunca fuiste tu propio dueño. A lo mejor pensabas que lo eras, pero nunca lo fuiste. La Biblia nos enseña de que nuestro dueño antes de Jesús era el diablo, era Satanás, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. Y Dios es celoso por lo que es suyo, y por eso le he puesto el tema de hoy, un Dios celoso. Vamos a ver a Moisés otra vez, en Éxodo 34:14 dice, pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Lo repite 2 veces, que Dios es celoso. O sea, agarrando nuestra atención diciendo que Dios es celoso. Luego lo vemos también en Deuteronomio 4:24. Dice, porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Otra vez tenemos un Dios celoso que no está dispuesto a compartirte con nadie ni con nada. Y eso nos lleva al tema de ídolos. Vamos a hablar un poquito acerca de ídolos. Hay ídolos que son bien obvios. Le instruyó a Moisés, Dios le instruyó a Moisés en los mandamientos que le dijo, uno de ellos, unos muy importantes, que dice, no adorarás a ningún otro Dios. Eso es bien obvio, ¿verdad? Se lo dijo a Israel, pero también aplica a nosotros. No es permitido, Dios no les permitió que hagan estatuas de otros dioses. Era pecado hacer imágenes, estatuas. El ejemplo lo vemos en el becerro de oro. Creo que todos lo conocemos, el becerro de oro. Eso es uno bien obvio, pero creo que también otro es el dinero. El amor al dinero es la raíz de todos males, como le dice Pablo a Timoteo en capítulo 6. Y también Jesús habló acerca de eso. Jesús dijo, no puedes tener a 2 señores. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Eso lo dijo en Mateo capítulo 6. Ahora, el dinero no es malo. Se nos ha llamado a trabajar, a proveer por nuestras familias. El problema es el amor al dinero. Y en este país nos encontramos con este problema, tenemos ese problema del amor al dinero. Como un país, y me duele decir esto y no me gusta el hecho, pero las riquezas se han convertido en nuestro Dios. La gente le quiere hablar acerca de Jesús, le quieres hablar acerca de Dios. La gente no necesita a Dios en su mente porque tienen a su cuenta de banco. Y la verdad, voy a ser bien honesto, no es fácil predicar el evangelio en este país. Porque vemos que el ídolo del dinero, que el dinero, algo que no es malo ni es bueno, está en el medio, no tiene nada que ver el dinero, pues no tiene vida de sí mismo.
pero la gente lo ha convertido en su ídolo, y este es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en este país. Yo viví en México por 5 años. De hecho fue en Rosarito y en Ensenada, que viene siendo Baja California, y ahí creo que fueron 6 años, ¿no? Unos 6 años. El Señor me llevó allá. Ahí es donde el Señor me salvó, y tuve el gran privilegio de servirle al Señor. Pero algo que yo me acuerdo es de que la gente tenía más respeto hacia las cosas de Dios, las hablas de Dios. La mayoría ha cambiado mucho, pero la mayoría quiere hablar acerca de Dios, te escucha, porque se ve que hay una necesidad. Pero aquí en este país es más difícil, porque como otra vez su cuenta de banco es su Dios. Yo estoy bien, no necesito a Dios, yo estoy bien. Y también este ídolo, hablando del dinero, ha infiltrado a muchas iglesias. Estamos hablando del falso evangelio de la prosperidad. Ya que ha avanzado muchísimo el internet, encontramos contenido casi ilimitado acerca de este tema. Y es bien obvio para nosotros que conocemos nuestra Biblia, para nosotros que amamos al Señor, es bien obvio, ¿verdad? Eso es bien obvio. Ese ídolo está ahí, ha infiltrado a este país y ha infiltrado a la iglesia. Eso lo podemos ver, es bien obvio. Es como tiene una bandera, es lo que se me viene a la mente, una bandera roja, grandísima, que dice ídolo, es lo que yo imagino. Pero también ese es el problema con los ídolos, es de que hay ídolos que no son tan obvios. De hecho, hay cosas buenas, bendiciones que Dios te ha dado, que se pueden convertir en un ídolo. Vamos a empezar con esto, con la familia. La familia se puede convertir en tu ídolo. ¿Qué dijo Jesús? Si amas a padre, madre, hijo o hija, dice, y hasta su propia vida, más que a mí, no eres digno de mí. Es lo que Jesús dijo en Mateo 10. Y en Lucas 14 nos da un ejemplo más extremo, que dice, el que no aborrece a su padre, madre, hijo, hija, no es digno de ser mi discípulo. Ahora, claro, no vamos a sacar eso de fuera de contexto. No está diciendo que tienes que odiar a tu familia, eso lo sabemos, es bien obvio. Pero el ejemplo ahí lo vemos, y siempre hablamos con mi esposa, siempre le doy ejemplos así bien extremos. Y dice, ¿por qué siempre tienes que ir al extremo? Le digo, porque Jesús nos dio ejemplos extremos para hacer un punto, y eso es uno: aborrecer a tu familia. Obvio, otra vez, no estamos hablando de que tienes que odiar a tu familia. De hecho, es todo lo contrario, tienes que amar a tu familia, tienes que amar a tu esposa. Nos dice en Efesios, nos dice en el Nuevo Testamento que amemos a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Pero el punto es desobedecer a Dios por la familia. Ahora vamos a hablar a los hombres, más que nada vamos a empezar a los hombres. Eso. Y yo me pongo ahí en la brecha. Como hombre, Dios te ha puesto como cabeza. El Señor es tu amo, Él es tu jefe, Él manda. No tú, no tu familia, y aunque no lo creas, ni tu esposa. A veces pensamos en las esposas, y tengo una esposa que le gusta mandarme, que vete a hacer esto, vete al mandado, aquí vete. Sí, ella manda aquí en los pequeños, pero cuando viene en lo grande, el Señor manda, pero pues
se tiene que someter, obvio. Ahora, si Dios te ordena, vamos a hacer un ejemplo, que te muevas de país, estado, o etcétera, donde quiera. Dios te ha dicho, agarra tus chivas, agarra tu familia, muévete. Cuando Dios ordena, tu responsabilidad como hombre es obedecer. Otra vez, la responsabilidad de la esposa es someterse. Es todo en orden, ¿verdad? Es como Dios lo ha puesto, como Dios lo ha diseñado, todo en orden. El hombre es la cabeza, como dice el Nuevo Testamento, la cabeza. Él nos dice a nosotros como hombres lo que tenemos que hacer. Y la esposa, su deber es someterse. Y ahora en día eso es casi blasfemia enseñar eso, porque ya las feministas no dicen que eso no es bueno, que no vamos a ir ese ruto. No Pero vamos a dar un ejemplo más extremo. Como estábamos diciendo, Jesús nos dio ejemplos extremos. A mí me gusta dar ejemplos extremos también. Un ejemplo extremo. Digamos que no me alcanza para alimentar a mi familia. Se me vino una idea genial. Diría mi suegra, se me vino una idiota. Tengo la idea genial de que voy a robar bancos para que mi familia tenga una mejor vida. Un bienestar de mi familia, voy a robar bancos. Voy a quebrar la ley por mi familia. Es bien obvio, en Romanos 13 es bien claro que dice que si quiebras la ley es desobedecer a Dios. Entonces, eso no toma sentido. También, hablando del mismo ejemplo, yo estoy haciendo a Dios un mentiroso si digo que no me alcanza para proveer a mi familia, porque ¿qué dice en Mateo 6:25? Vamos a verlo. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y el 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucha más valor que ellas? Otra vez, desobedecer a Dios por el bienestar de mi familia. Si llego a ese punto, si llego a ese extremo, mi familia se ha convertido en mi ídolo. Has puesto a tu familia en primer lugar, y eso es pecado. Otra vez tenemos un Dios celoso que no está dispuesto a compartirte con nadie, incluyendo a tu familia, porque Dios tiene que ser rey en tu corazón, en tu vida, y eso lo vamos a hacer un poquito más. También el ministerio. Cuando el enfoque ya no viene siendo a mi familia, cuando le quito el enfoque a mi familia, me enfoco en este ministerio. Dios me ha bendecido con este ministerio. ¡Qué bendición! Dios me ha traído desde aquí porque le he estado obedeciendo. ¡Qué bendición es servirle! Es lo que quiere de nosotros. Él quiere que le sirvamos. Quiere que seamos parte del ministerio de una manera u otra. Es algo bueno. También la familia es algo bueno, una gran bendición, ¿verdad? Porque la familia, cuando estamos en problemas, es cuando ellos están ahí, siempre. Y eso yo como veo a la familia. La familia
verdadera a veces se muestra cuando nos encontramos en problemas grandes. Pero otra vez el ministerio también se puede convertir en tu ídolo. Se trata de tu corazón. A través del Antiguo Testamento y el Nuevo, vemos vez tras vez que el Señor nos dice y nos enseña que se trata de tu corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere reinar. Quiere ser rey de tu corazón. Jesús tiene que estar en el trono como rey en tu vida, en tu corazón. Nada ni nadie, sin importar quién sea, puede tomar ese lugar, porque otra vez has sido comprado por un precio y ya no te perteneces a ti. Obedecer a Dios sobre todo, también la opinión de la gente se puede convertir en tu ídolo. La opinión de Dios acerca de ti es la más importante. Lo que los demás piensan de ti no es tan importante. Y eso incluyendo hasta tu esposa, a veces, ¿no? Sí, puede ser. Pero las opiniones de los demás se pueden convertir en tu ídolo. Y ese es el problema que nos encontramos con los ídolos. Hay unos que son bien obvios, hablamos de las estatuas, hablamos acerca del dinero, esos son bien obvios, ¿verdad? Eso los vemos y pues mantener esta distancia de esos ídolos. Y hay más. Pero el problema que nos encontramos es los que no son tan obvios. Es cuando ni siquiera nos damos cuenta. Ese es el problema. Pero por eso tenemos que estar siempre escuchando a Dios, escuchando lo que Dios nos quiere decir. Porque Él nos va a decir, esto algo bueno se ha convertido en tu ídolo, o sea lo que sea. Vamos a continuar el versículo 18 en Juan 2. Dice, entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señales nos muestras? Así como los fariseos cuestionaron a Juan el Bautista, igual hicieron con Jesús. Básicamente, ¿con qué autoridad? ¿Con qué derecho haces esto? Así como también dice Pablo, que los judíos piden señales. Se les dio señales, mas no creyeron. Vamos a continuar el versículo 19 al 21. En Juan 2 dice, Jesús respondió, les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y el 21 dice, pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Más después vemos que los judíos usan esto, lo que Jesús dijo acerca del templo, para burlarse de él. Eso lo vemos en Mateo 26, 59 al 61, vamos a leerlo, dice. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte, y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentó 2 que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto lo usaron en contra de Jesús, ya después cuando quisieron
cuando querían crucificarlo, cuando ya tenían su mente puesta de que él dijo blasfemia y tenía que ser crucificado, la muerte era el proceso, ¿verdad? Y también a Esteban también lo acusaron con esto mismo. En Hechos 6:13 y 14 dice: y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habló en contra de este lugar santo y de la ley, porque hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Entonces lo acusaron con esto después y también se burlaron de él con esto cuando estaba en la cruz. En Mateo 27, 39 y el 40 dice: los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y desciende de la cruz. Ahora, hablando del templo, este es el Evangelio. Aquí encontramos el Evangelio. Como lo he dicho antes, vemos el Evangelio en los 4 Evangelios. Vemos que es presentado de manera diferente. Vemos el Cordero de Dios, que habla acerca de la Pascua y es la sombra. La Pascua es la sombra de cosas mejores que venir. Hablando del Cordero de Dios. Aquí otra vez vemos el templo destruido y en 3 días reedificado. Y esta es la señal que los judíos pidieron y que no recibieron. Continuando el versículo 22 en Juan, dice: por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. La fe de los discípulos de Jesús aumentaron después de la resurrección de Jesús y llegaron a ser usados por Dios de una manera grande. Y vemos en Hechos cómo Dios los usó. Continuando el versículo 23, y vamos a terminar con estos versículos 23, 24 y 25, dice: cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del nombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a hacerlo esto bien claro. La Biblia nos enseña, y si estudias la Biblia, no hay nada bueno en el hombre. Y estos versículos deberían servirnos a nosotros como una advertencia, que no toda fe es fe que salva. Y aquí vemos la diferencia que hace Juan el apóstol, del versículo 22 y el 23, usan la misma palabra: creyeron. Pero la fe de los discípulos era una fe genuina. Y la fe que vemos en el versículo 23 es una fe superficial. Él alcanzó Jesús podía ver los corazones y él miró el motivo de la gente por lo que ellos creyeron de una manera superficial otra vez. Él conoce el corazón de todos, incluyendo el tuyo, incluyendo el de nosotros. Él conoce nuestro corazón.
Ahora la pregunta es, ¿tu corazón le pertenece a Él? Como discípulo, la pregunta es, ¿tienes ídolos en tu corazón? Acordémonos que Él es celoso por nosotros porque le pertenecemos. Y ahora, la ira de Dios existe, el amor de Dios existe, pero también no nos podemos olvidar que la ira de Dios existe también. Y si Jesús no es tu Señor, así como vemos en la Pascua, si no estás cubierto con la sangre de Cristo, esa ira es para ti. No sé dónde te encuentres esta mañana, si tu corazón le pertenece a Jesús o no, pero este tema pues tiene que ser lidiado, ¿verdad? Tenemos que lidiar con esto. Y si eres discípulo, tienes que hacerte la pregunta, hay ídolos en mi corazón, hay cosas que son más importantes en mi vida, en mi corazón, más que a Jesús, especialmente como hombre. Creo que es más fácil para los hombres. Pero así vamos a terminar, vamos a orar y vamos a concluir este servicio esta mañana. Señor, te damos gracias otra vez más, te damos gracias de que tú eres bueno, que eres paciente con nosotros. Señor, te pido que nos hagas bien claro, que nos hagas saber si hay ídolos en nuestra vida. Como tus discípulos queremos y deseamos alabar tu nombre. Señor, queremos que tú seas nuestro maestro. Queremos, Señor, que tú seas el número uno, que seas rey de nuestro corazón. Y otra vez más, Señor, si hay ídolos, que hay cosas buenas, que pensamos esto es bueno en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, de que se han convertido en ídolos, Señor, te pido, te ruego, Señor, que nos los hagas saber para que podamos traerlos a la cruz y dejarlos ahí. Te pido por esta semana que viene, Señor, que tú nos guíes, que nos des tu palabra y que como dice en los evangelios, que tú nos recordarás de las palabras que tú nos has enseñado. Cuando lleguemos a conocer nueva gente, que podamos presentar el evangelio. Cuando encontremos hermanos que se encuentran en pecado o X razón, que nos dé, Señor, la sabiduría para confrontar todo esto, Señor. Al fin del día, Señor, lo único que queremos hacer, te queremos glorificar, queremos exaltar tu nombre, y como tus hijos queremos agradarte. Ayúdanos, Señor, a obedecer. Danos un amor por tu palabra, danos un amor por los hermanos. Danos un amor por ti, Señor, de que queramos obedecerte. Ayúdanos, Señor. La verdad necesitamos tu ayuda muchísimo. No podemos y no deberemos atentar a vivir esta vida de cristianos como tus hijos en la carne. Ayúdanos con eso y llénanos, Señor, te pido, con tu Espíritu Santo, que podamos glorificar tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.